Este programa del sábado y vamos a hacerlo con una entrevista para hablar de otro de los documentales que se estrenaron este jueves en las pantallas de Argentina. En este caso el documental es Chagas, Orquesta Invisible, y para hablar de él tenemos a su director Lucas Martelli y a uno de sus protagonistas, el doctor Héctor Freilich. Lucas, Héctor, buenas tardes. Javier Lucia acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo están? Buenas tardes, Julián. Muy contento de estar acá reunidos. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquitito de un documental que nos interpela, nos cuenta de cosas que en general no queremos saber, no nos informamos, parece como si nos tocaran por el costado y terminamos enterándonos de que está todo como muy cerca, como es la enfermedad del Chagas. Una enfermedad endémica e invisible también podríamos decir, de alguna manera. Lucas, ¿cómo llega esta idea de hacer el documental? Bueno, el responsable de que esta idea llegue a mí es justamente Héctor Freilich, que está acá con nosotros. Yo lo conozco a él hace muchos años. En los años 90 él hacía conciertos. Él es director de orquesta, aparte de un gran investigador de Chagas y un médico. Para financiar, él con esas orquestas financiaba la creación del departamento de parasitología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ujú. Yo, para darle una mano, grababa sus conciertos. Con los fondos que recaudaron, iniciaron ese servicio de parasitología junto con el doctor Alché y un becario. Y hoy, en la película se puede ver, ese servicio ha evolucionado, es grande, tiene mucha gente trabajando, un equipo muy importante. Han hecho y siguen haciendo investigaciones fundamentales para este, atender a los niños de la Argentina y para no solamente desarrollar investigación, sino atender a los niños y a sus familias, porque en lo que es en la salud pública no se le niega la atención a nadie. Mm. Ahí, Héctor, hay un montón de información en el documental bueno, que además es educativo de alguna manera porque nos informa de un montón de datos, datos duros, que en general se desconocen, se intenta desconocer, se intenta ocultar. Tengo esa impresión, ¿no? Porque hay algo estigmatizante también, por lo menos en lo que significa la enfermedad del Chagas. Igual me parece que en muchas enfermedades hay cuestiones estigmatizantes, digo, ¿no? Traigo lo de Susan Sontag cuando pensaba en la metáfora, ¿no? Del SIDA y demás, pero digo, hay un montón de cosas que es preferible seguramente no hablar tanto, no comentar tanto, ni decir cuán cerca están nuestros. ¿Qué pasa con ese pensamiento sobre las enfermedades y sobre el Chagas en especial? Bueno, respecto al Chagas, yo les diría, para empezar, una cifra que es triste para nosotros, que es el país que mayor número de pacientes de Chagas tiene de todo el mundo. Esto es una cosa muy, muy lamentable, ¿no? Se avanzó mucho, pero es mucho todavía lo que hay que caminar. Ujú. Es mucho lo que hay que hacer. Y como yo suelo decir, en nuestro país tiene, por lo menos a mi entender, una dificultad que es un país federal, por lo menos en lo que atañe a la educación y a la salud. Esto es un inconveniente. Estamos viendo ahora las dificultades que hay con las remesas, que llegan, que no llegan, pero no nos vamos a meter con eso. Ujú. Digo, concretamente yo me llamaron del ministerio para hacerme cargo del Programa Nacional de Chagas. Entonces nosotros generamos muchas acciones por iniciativa propia, otras por sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de la cual tanto el doctor Alche como yo somos asesores de ambas instituciones. Y resulta que en nuestras provincias de nuestro país, sobre todo una de ellas con la mayor carga de pacientes, no hacen lo que el ministerio sugería. Mm. Inclusive, por ejemplo, no voy a dar el nombre de la provincia, pero sí voy a decir que nosotros habíamos generado, cuando yo me hice cargo, el pago a rociadores para que rocíen en las casas del ámbito rural donde se alojan los vectores que después infectan a los seres humanos.
Entonces dijimos, bueno, las provincias no quieren pagar. Bueno, conseguimos después de mucho pelear en el ministerio que nosotros nos hagamos cargo del pago de 2.500 rociadores en la Argentina. Tal vez era un poquito menos, creo alrededor de 1.000, no me acuerdo. No me acuerdo el número exacto. Bueno, pero de todas maneras nos hicimos cargo. Convencí a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación que esto era muy importante y que se les iba a pagar directamente desde el ministerio, o sea que la provincia no se hacía cargo de sus honorarios. Sí. Bueno, había una provincia de las más endémicas en la cual nunca nos mandaban los nombres, nunca nos mandaban los nombres ni los números de... Entonces me tomo un avión, me voy a hablar con el ministro directamente, le pido una audiencia, hablamos, y le digo, mire doctor, nosotros estamos esperando que usted nos mande los nombres de los rociadores, el ministerio se va a hacer cargo del pago. No, no, doctor, ¿sabe lo que pasa? Que si nosotros nos metemos con esta enfermedad, se nos arma un lío bárbaro. Entonces, muy lamentable fue, y yo traté por un lado, por otro, de meterme en la toma de conciencia del ministro. Y no hubo caso, no hubo caso. ¿Cuál No sería, se consiguieron, perdón, no se consiguieron. perdón que lo interrumpa, cuál sería el lío bárbaro en el que se estaría metiendo si se Bueno, mete con porque, esta sí, enfermedad? claro. El lío bárbaro sería que se tiene que ocupar de una enfermedad a la cual es importante y es muy compleja. Mm, Entonces, desde el punto de vista de la política, como los pacientes de Chagas, y esta es la clave, no protestan porque no saben ni que tienen derechos, ni que tienen derechos a la salud, sí. a ellos no les molesta. En general, muchas autoridades, no digo todas, pero muchas autoridades políticas hacen cosas para no tener en contra a la población, que aparezcan los diarios y demás. Mm. Lo que más les molesta es esto, la La aparición en los diarios. visibilización. La Los pacientes visibilización, chacos claro. no protestan, Claro. no piden, no reclaman. Mm. Entonces, bueno, dejémosla ahí tranquilo. Está. Lucas, hay una idea vos que compaginás, digamos, para crear un ritmo también cinematográfico en lo que es el documental, que cruzás estas dos instancias de Héctor, el doctor y el director de orquesta. Y ahí haces algo con el documental, más allá del título, ¿no? De Chagas Orquesta Invisible, pero vas dando ese ritmo de lo que significa una orquesta. Cada componente de esa orquesta de alguna manera tiene su lugar y su necesidad, son imprescindibles para cada momento para que todo suene armoniosamente y me imagino que cada componente de los que tienen que estar, como estaba diciendo el doctor, los ministros, los que están infectados, los médicos en el medio, digo, cada uno debería también estar en conjunto pensando para que todo sea armonioso y en este caso de la enfermedad lo que es armonioso es que de alguna manera no padezcan la enfermedad. Exacto. Sí, en realidad, por eso, el nombre Chagas Orquesta Invisible tiene esa historia y tiene también, funciona como una especie de andamiaje de la película. En realidad, la Argentina, a- así como dice el doctor, tenemos que cargar con números que son muy preocupantes. Pensemos que está calculado que tenemos 1,5 millones de infectados del parásito en la Argentina. Mm, Y tenemos media Argentina con áreas endémicas y que hay 7 millones de personas expuestas en esas áreas endémicas. Y sin embargo, vos venís acá a Buenos Aires, en la capital, y la gente piensa que es una patología que está completamente superada y que en todo caso queda algún remanente en algún lugar remoto de la Argentina. sí. Cuando me encontré con eso y empecé a investigar y me encontré con lo que estaba diciendo el doctor, que es una realidad muy compleja, es una enfermedad que tiene muchas facetas. Y esas facetas, empecé a analizar cada una de las facetas, descubrí que en cada una de las facetas nosotros tenemos especialistas de gran nivel internacional. En cada una de las áreas que tenemos que cubrir, tenemos gente que tiene conocimientos profundos, que se han hecho las experiencias, que hay provincias que han logrado, por ejemplo, contener lo que decía el doctor, la transmisión vectorial Vectorial. desde el año, certificado desde el año 2001. Mm, Se sabe que desde antes, como por la provincia de Jujuy, que han hecho una tarea, esta tarea que el doctor estaba contando, sí la hicieron, y la han mantenido aún con gobiernos de diferente color diferente. político. Exacto.
Hoy el encargado del control vectorial es el mismo que viene desde hace décadas trabajando en el tema. Claro, No importa quién esté en el gobierno, en Jujuy se considera eso una política de esto, Estado. claro. Por supuesto, hay otros problemas, que es un poco también lo que decía el doctor. Vos solucionás la transmisión vectorial o controlás porque nunca la vamos a eliminar el problema de Benchuca, pero Sí. controlás la transmisión vectorial y después vas a tener también gente que desarrolla la patología, porque la patología de Chagas por ahí se desarrolla décadas después y no sabés a quién le va a pasar. Mm, De toda la población con el parásito, aproximadamente el 30% desarrolla alguna patología asociada a Chagas. Por eso la enfermedad se vuelve compleja. El que la aporta en algún momento la asume como un problema que es a futuro, que no es el hoy, cuando de pronto tienen que tener un plato de comida para el día siguiente. claro. Todas esas cosas conspiran en contra del Chagas. Y yo creo que lo más importante, y ahí se basa todo el problema también de la falta de atención del sistema político, es que nosotros como sociedad no tenemos conciencia de eso. Ni siquiera de los costos que eso va a generar, porque es más Claro. fácil contener el parásito y más económico, aún desde un criterio economicista, Sí. contener el parásito que atender a los cientos de miles de pacientes que vamos a tener porque desarrollaron la patología. Mm, Nosotros vivimos negando la enfermedad. Yo creo que es un problema social que después tiene como consecuencia una cierta desatención política que no activa ciertos resortes en el sistema de salud pública para poder contenerlo. Bueno, perdón, y volviendo a lo que vos me estás sí. diciendo, esa es la orquesta. Esa es la orquesta, Tenemos exacto. todos los grandes instrumentistas Claro. para llevar adelante este trabajo, gente hipercapacitada y que conoce su partitura muy bien. Nos falta un plan nacional, una composición y alguien que asuma la responsabilidad de dirigir eso a nivel nacional. Claro. Eso no lo tenemos. Y ojo, perdón, y con esto redondeo, los países de la región sí lo Sí, lograron. lo La logro. mayor parte de los países de la región lo lograron. Brasil, que es enorme, controló la transmisión vectorial en todo su territorio, salvo en la Amazonia, que es lógico. En la Y sí. Amazonia va a ser imposible siempre. Sí. En Uruguay fue el primer país en la región, en Sudamérica, en hacerlo, y es un país mucho más chiquito que el nuestro. Claro. Paraguay hace poco lo hizo y tienen un sistema de salud mucho más precario que el nuestro. Mm, Chile también lo hizo. sí. Nosotros no lo hacemos. Es una vergüenza que tendremos que empezar a elaborar para poder controlar, para poder lograr avanzar sobre ese tema. Doctor, sé que la pregunta no debe tener una respuesta ni fácil y capaz que tampoco tiene una respuesta, pero ¿cómo ve este tema en particular en esta coyuntura, además, en la que estamos atravesando con lo que significa la salud pública, la ausencia del Estado, o por lo menos la imposición, la idea desde el presidente a sus funcionarios de decir que el Estado es de descarte, no tiene que estar, no tiene que aparecer, en este tipo de cuestiones donde además, como usted ya nos dijo, se complica esta idea de federalización, de que cada provincia se hace cargo de su educación, cada provincia se hace cargo de su salud, pero no hay, digo, pensemos también, y perdón por la extensión de la pregunta, pero pensemos que cada provincia también tiene su constitución, pero responden a la Constitución Nacional, porque si no, cada provincia sería un país. Entonces, no entiendo por qué tampoco esta cuestión de la federalización de la salud y de la educación hacen exactamente lo que quieran. Pero digo, ¿hay alguna manera de pensar que es posible llegar a cualquiera de estos países latinoamericanos, vecinos nuestros, que lograron por lo menos erradicar el tema? Bueno, yo creo que lo dijo muy bien Lucas y es una decisión política. Yo creo que no hay ninguna actividad del ser humano que no pase por la política. Mm, Y lo que le pasan a ustedes, las personas que se dedican al cine, bueno, el otro día estuvimos sufriendo los ataques que produjo el Estado contra la gente que luchaba por sus derechos para poder trabajar y demás. sí, Yo creo que pasa por la política y como yo suelo decir muchas veces, hay muchas enfermedades que también están estigmatizadas, sí, pero que las condiciones humanas de estos individuos, por su nivel intelectual, por su capacidad económica, tienen capacidad de protesta. mm, Entonces protestan, ¿no? Que es lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo, con la enfermedad, con el VIH, sí, cuando no había medicamentos en los hospitales, inmediatamente
cortaban la 9 de julio frente al ministerio y a las 24 horas aparecía el medicamento. Chagas hubo años que no había medicamentos, porque los pacientes de Chagas no salen a protestar por esos derechos. Sí. Y los políticos tratan siempre de no tener una mancha frente a la población. Entonces, si los pacientes de Chagas no protestan, bueno, lo dejo pasar. Total, en mi carrera política y en mi gobierno no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que esta es una triste realidad. Esta es una de las explicaciones que yo entiendo que pasa. Y yo suelo decir muchas veces en las charlas que, bueno, los pacientes de Chagas no tienen voz. Y la voz de los pacientes de Chagas somos nosotros, Claro. los profesionales, Exacto. de todo tipo. Nosotros somos los que protestamos para llevar a cabo las acciones. Y muchas veces les cuento que a mí me ha tocado en el ministerio, no es falta de dinero, porque había subsidios por 30 millones de dólares, y para nosotros fue, cuando llegó un subsidio de 30 millones de dólares solo para la enfermedad de Chagas, era más o menos como los chicos el 6 de enero. Celebrar, ¿no? claro. Era una alegría que nos volvimos locos. Claro. Entonces, bueno, hicimos una planificación fantástica, nos reunimos una semana, inclusive vino gente de la OPS y demás, y estuvimos una semana trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para hacer una planificación. Y después, cuando quisimos hacer las acciones, en el ministerio me dijeron, no hay plata. Y dije, pero ¿cómo no hay plata si llegó el subsidio? Doctor, es un tema nuestro. Entonces, esto nos ha pasado a nosotros. De todas maneras, el paso que yo tuve por el ministerio, me siento muy feliz de lo que hice, porque conseguimos muchas cosas. Muchos peleando con las autoridades, cuando ellos debían ser nuestros aliados. Exacto. Para poder conseguir los fondos para hacer las acciones. La gente que rociaba en la zona endémica iban con su ropa de civil, sin máscara protectora, porque son sustancias que no son adecuadas, son nocivas para el ser humano. Claro. Entonces no. Bueno, conseguimos comprar eso, conseguimos comprar equipos, conseguimos comprar 100 camionetas. Cuando yo me hice cargo del programa, había 250 rociadores. 250 para un país de la extensión como el nuestro. Y queríamos subir el número por lo menos a 1000, 1200, y ir planificando en las provincias que estaban más complicadas. Pero las mismas, como yo les comenté hace un ratito, las mismas autoridades de la provincia no favorecían estas acciones. Entonces, creo que lo que hace Lucas, que me parece que es maravilloso, aparte es una excelente película, puso mucha energía en esto, y yo lo conozco bien a él, y puso mucha garra, mucha voluntad, muchos deseos para poder concretar esto, y para que sea esto un eje motivador, para que la gente empiece a tener conciencia de lo que es esta enfermedad y pueda empezar a golpear la puerta de los ministerios para decir, señores, queremos que nos atiendan. Exacto. ¿no? Exacto. Para eso también es que... Felicitarlo públicamente a Lucas por todo este trabajo que ha hecho. Para eso también es el cine argentino que estamos defendiendo. Y que por otro lado también están atacando, y estas son las razones de por qué están atacando, porque este documental además está visibilizando algo que se quiere ocultar, está creando conciencia, como usted dice, doctor, en los pacientes que no saben que tienen sus derechos, porque además son algunos de ciertas franjas de clases sociales que sabemos que siempre pegan sobre ese lugar. Para esto también es el cine, para que aprendamos, para que nos informemos, para que nos eduquemos, para que reconozcamos al otro, que es nuestro vecino o que es nuestro compatriota, por más que esté a kilómetros de distancia de nosotros. Lucas, nada mejor que ustedes, que son los que hacen cine, que inviten a nuestros oyentes al cine. ¿Dónde se puede ver Chagas Orquesta Invisible? Chagas Orquesta Invisible está en este momento siendo proyectada en el Cine Gomón,
La función es a las 19:15, a las 19:15 empieza la película, vengan a las 19, posiblemente hable, si me dejan hablar antes de empezar, porque este tema de la defensa del cine para mí es fundamental. El actual, permitime contar esto, Sí, digamos, sí, el actual interventor del Inca, porque es muy difícil llamarlo presidente del Inca, una persona que no viene del medio sí. y que claramente no conoce nada de la industria cultural. En este momento no solamente está eh, parando el fomento de cine, despidió 170 personas que descabeza programas del Inca, y esos de programas del Inca y esa de financiación apunta fundamentalmente ahora también a eliminar pantallas de las vías por las cuales nosotros podemos mostrar el cine argentino. Mm, Estamos hace décadas siendo atacados con eso, y el gran problema del cine argentino, porque teníamos problemas, eran las pantallas. claro, En la principal plaza de cine del país tenemos un un solo solo. cine que proyecta cine argentino, que es el Cine Gomón, Sí, el cual queremos defender. Eh, no se cumple con la cuota de pantalla, por lo cual las cadenas privadas tendrían que proyectar cine argentino también. Esto es un problema de arrastre, pero el actual interventor decide, está proponiendo ahora cerrar el Cine Gomón, cerrar Cinear, ya desfinanció completamente los festivales de la Argentina, que también son pantallas de cine argentino, que van desde el norte de la Argentina hasta el sur de la Argentina. mm, Desfinanció el fomento, el apoyo al lanzamiento de películas, y ya venía desfinanciado el cine móvil y el cine y los espacios Inca, que sí. también son pantallas en todo el territorio. Lo que están haciendo hoy, están haciendo claramente un gobierno que supuestamente habla de libertad, está ejerciendo censura sobre discursos disidentes. Esto se inscribe en el ataque a Telam, en el ataque al cine argentino y su distribución, porque se basa todo eso en mentiras, ¿no? Sí. Una de las grandes mentiras que dijeron es que nosotros tenemos condicionamientos políticos, cuando es obvio, cuando ves la cinematografía argentina, que ha sido siempre el documental argentino hipercrítico de los poderes de turno. Este documental, como lo estás viendo, no es No un es. documental que sea amigable para el No, poder, no. pero no sé, podés buscar los cineastas famosos como Pino Solanas, Sí, que se cansó de hacer películas críticas del gobierno kirchnerista durante el mismo gobierno sí, kirchnerista. totalmente. Primera película del grupo Boedo Film era una Fantasmas en la Patagonia, era una crítica feroz al anterior proceso del neoliberalismo, y la filmamos durante el gobierno menemista, y la Ah, estrenamos durante el gobierno menemista. Y así te podría dar ejemplos durante el sí, macrismo. sí, totalmente. Mi compañera Gabriela Jaime estrenó una película sobre el rol de los grandes medios de comunicación en la dictadura en el macrismo. Entonces digo, se basan en mentiras, tergiversaciones continuas para atacar el cine. Y una cosa más para defender el cine Gomón. Miren los promedios de pantalla por sala, no por el El total del complejo, del complejo, y complejo, van a claro. ver que es altamente competitivo. Sí, sí. Tenemos mucha gente que va al cine argentino, mucha más que inclusive si ves los promedios del 2024 y seguramente antes también, de la principal sala que corta tickets en el país, que es el Abasto Shopping. Sí. Mirás por sala, no por Por complejo, y complejo, vas a ver que exacto. somos hiper competitivos. No nos dan lugares para poder proyectar, y con esa base también sesgada, nos critica. Así estamos, Lucas, Héctor, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia, mucha suerte con el documental y como decimos siempre acá, vayan al cine a ver cine mucho más en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a vos gracias por a la vos. difusión. Bueno, muchas gracias a vos por poder difundir esto y un enorme abrazo a Lucas, que hizo una película maravillosa al respecto. Muchas gracias a Un todos. abrazo a los dos. Nos vamos con nuestro tercer tema del día de hoy, Pan of the Jam, el tema de Technotronic, presente en la serie que se estrenó ayer, viernes, Coppola, El Representante.